Bueno, como saben, um, tenemos que avanzar porque el próximo martes nos toca este feriado, pues martes, ¿ya? Y tenemos todo contado, ¿no? Entonces, tenemos que ir avanzando algunas clases, si no nos atrasamos, porque el próximo martes no podemos, día de Puno, pues, ¿ya? Bien, entonces, a ver, un ratito voy a traer la lista. Lo que vamos a hacer hoy día es, pues, prácticamente hablar sobre un tema que está, diríamos, avasallando al mundo, ¿no? Como saben, cada vez hay más viejitos. Y hay un reporte donde existen más de 100.000 japoneses que tienen más de 100 años. Entonces, y en el Perú seguramente que también hay más personas que tienen más de 80 años y siguen viviendo cada vez más gente. Entonces, pero el problema de vivir muchos años es que se viene una enfermedad que es la que vamos a hablar hoy día, como es las demencias, ¿no? Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que viene ligada a lo que uno hace en su vida, qué tipo de vida lleva de joven, ¿no? Que come, hace ejercicios, maltrata su organismo, su cerebro. ¿Qué hace? Recibe golpes, ingiere alimentos tóxicos, toma licor, o sea, una serie de circunstancias que uno lleva en su vida, o también cómo lleva la vida, mucho estrés, muchos problemas, cómo todo es complejo. Entonces, al final, ¿le vendrá o no le vendrá la demencia más temprano? ¿No? No sabemos, eso es personal de cada uno y también ligado a un factor genético. No tenemos todavía estudios genéticos con la doctora Pilar Macetti y el doctor Cornejo, que trabajan en el Instituto de Ciencia Neurológica. Estamos haciendo un trabajito de investigación sobre demencias y demencias desde el punto de vista genético. Entonces, ya habrá resultados de acá a unos años para hacer un mapeo y decir cómo estamos genéticamente con la demencia, por lo menos, ¿no? Qué rasgos hay en comparación a la parte de Europa occidental o a la parte de América del Norte, Asia, cómo, en qué situación estamos, porque los trabajos a nivel nacional en todo el Perú, ¿no? Trabajando con la Universidad de Miami, Estados Unidos. Entonces todavía no tenemos, pues, un trabajo interesante que nos va a aportar a dar datos sobre estas enfermedades neurodegenerativas, como es la demencia. Entonces, en una pequeña introducción, podríamos decir que hace 30 años, por ejemplo, no era una preocupación, ¿no? Había una pirámide poblacional, ¿no? En la cual arriba hay más viejitos y en la base hay más niños. Pero esto ha ido cambiando. Algunos países tienen ya muescas, o sea, hay pocos niños. Por ejemplo, estaba escuchando un reportaje justo el día de hoy, donde en Suiza están pagando a la gente mucho dinero porque vaya a vivir allá. Y incluso por cada hijo que tengan les dan hasta un bono de $10.000. O sea, en Europa hay lugares, hay países donde ya no hay gente joven, no hay niños. O sea, ¿qué va a ser de ese futuro? Más viejitos. Entonces hay una expectativa de vida de 80 años.
¿no? Entonces se está incrementando la longevidad cada vez más y más. Se piensa que de acá a unos años el ser humano va a vivir normalmente 140 años, ¿no? Entonces, ante la demencia, hablemos pues de lo que siempre como sea les pregunto, así como era saber qué es epilepsia, acá viene la pregunta, ¿qué es demencia? Pues, ¿no? Cuando uno le pregunta, ¿y qué es demencia? Uno se queda un poco frío, ¿qué cosa es pues? ¿No? Entonces, ahí viene la OMS, organizaciones internacionales que nos dicen, pues es un síndrome progresivo de deterioro global de las funciones intelectuales adquiridas previamente, tipo memoria, lenguaje, noxias, praxias, sobre todo la función ejecutiva. Ustedes estarán viendo a sus propios profesores, ¿no? Cómo ya hay un deterioro, incluso en la forma de caminar, la torpeza, la forma de vestir y tantas cosas. Hay un pequeño deterioro en algunos de ellos. Algunos está ligado también a parkinsonismos. Entonces, los mismos familiares, en las personas de edad, ya están viendo algún deterioro. Y en cuanto a las funciones ejecutivas, o sea, no pueden ejecutar cosas que antes podían hacerlo, ¿no? En la cual, Doctor, disculpe un momento. sí, Doctor, mencionarle, hay algunos compañeros que desde un poquito antes de las 2 todavía aún están en espera, doctor. Aún no los ha admitido. No sé si los a podría ver, a ver, admitir, a por ver, favor. a ver, ¿ya entraron? Creo que algunos faltan todavía, no sé. Mm, creo que sí, ya están todos. Creo que ya están todos. Ya, Ya. entonces, Listo, doctor. Muchas gracias. Disculpe. estamos diciendo que se va a ver en en estas personas, ¿no? En la cual hasta hace poco, pues me acuerdo que hubo una reunión de parte del juez, básicamente el juez me obligó, ¿no? Un paciente que evalué en el hospital había hecho un problema en contabilidad en una de las hospitales de Puno, y estaban viendo su justificación era si tenía demencia o no. Entonces, ¿qué ocurre a veces? Que hay problema con la perseveración del nivel de vigilancia, o sea, interfiere con el rendimiento laboral. Ya no puede trabajar en sus funciones que sabía hacerlo, ¿no? Hasta puede haber problemas como los que hubo en este caso, ¿no? Entonces, ya con el tiempo van a seguir siendo evaluados desde el punto de vista de esta especialidad y de esta enfermedad para decir ya no puede trabajar en estas funciones. Si es que quiere seguir trabajando, hay que ponerle en otra función. Entonces está interfiriendo en su rendimiento laboral o puede ser también social, ¿no? Entonces, al individuo, ¿qué le hace? Le hace perder la autonomía personal. Ya no puede valerse casi por sí mismo, necesita apoyo. Y esto se ve también cuando ustedes estén en sus pininos, que vienen dos personas de edad y siempre andan juntitos, el esposo y la esposa parejita, porque ambos se apoyan, se colaboran. Si alguien comete un error, el otro también eh, eh, le apoya. Y ambos, ¿no? Están como una parejita apoyándose, porque también algunos te conocen sus debilidades, sus limitaciones. Por ejemplo, la esposa puede tener un problema con la dimensión espacial. Entonces se pierde con facilidad, o sea, no se ubica bien, pero el varón sí se da cuenta, que tiene bien conservado todavía, eso se le apoya. Y así también, y viceversa, con otras dimensiones, de las 5 dimensiones que existen para evaluar, ¿no? Estas funciones cognitivas. Entonces, en esta definición que mencionamos, está por una parte cualitativa, ¿no? Que excluye las funciones cognitivas específicas aisladas, por ejemplo, que solo tenga afasia, que solo tenga amnesia o que solo tenga agnosia, ¿no? Así como los defectos de adquisición de las funciones intelectuales, por ejemplo, cuando ustedes en psiquiatría estén escuchando los que tienen oligofrenes, ¿no? O los que tienen trastorno de la vigilancia, por ejemplo, uno que tiene delirio, uno que tiene estado confusional agudo, algún coma, el estado vegetativo persistente o crónico, el mutismo cinético, o sea, ¿dónde dejamos esto? ¿Le vamos a poner que es demencia?
Entonces estamos abarcando y excluyendo en la definición esto, ¿no? Entonces, el concepto de demencia exige que la causa sea una lesión o disfunción orgánica cerebral para excluir los defectos cognitivos debido a otros trastornos psicológicos, ¿no? Además, se habla de una parte cuantitativa que exige el nivel de deterioro cognitivo que intervienen en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, ¿no? Hay un término que utilizamos en este capítulo como es el declive cognitivo del envejecimiento y deterioro cognitivo leve. Antes hablábamos de demencia leve, moderada, severa, pero antes de hacer demencia, todavía no es demencia, hay ese declive, ese deterioro cognitivo mínimo o leve, en la cual el paciente solamente tiene olvidos, solo se olvida las cosas y eso es lo que le incomoda. Entonces la pregunta está, ¿es un deterioro cognitivo mínimo el que estamos teniendo aquí? ¿No? Entonces, para decir, todavía no es demencia, es todavía deterioro cognitivo mínimo, que es un paso previo a la demencia, ¿no? Entonces, con el envejecimiento se produce pues, un declive de las funciones cognitivas, como otras funciones motoras o sensoriales, ¿no? Métodos, los pacientes con deterioro cognitivo mínimo evolucionan pues después hacia la demencia, ¿no? Entonces, hay unos subtipos de este tipo de deterioro, por ejemplo, cuando un déficit de la memoria episódica, ¿a dónde van a ir? Hacia el Alzheimer. Cuando, por ejemplo, el paciente presenta trastornos del lenguaje, claro, no tiene olvidos frecuentes, pero sí trastornos del lenguaje y también un poco de funciones ejecutivas o visoespaciales. Eso van a ir a frontotemporal, ¿no? La que hizo Bruce Willis, ¿no? Frontotemporal, ¿no? O después probablemente sean los de cuerpo libre o vascular, como vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, en la epidemiología de las demencias, la demencia se incrementa con la edad, pues, ¿no? 1% de las personas de 50 años ya están teniendo demencia. No hablamos de demencia precoz, porque son por encima de 65 años de demencia tardía, ¿no? Entonces tienen demencia un 5% personas mayores de 65 años. Entonces, 5% de 65 a 69 años, 22% de 85 a 89 años y 35% de los que tienen de 85 hasta 99 años. O sea, más viejitos, más demencia. ¿Y cuáles son las causas de la demencia? Puedo decir, solo es Alzheimer. No, hay una serie de causas. Por ejemplo, dentro de las degenerativas hablaremos pues de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente. La enfermedad de Huntington también viene con demencia. La enfermedad de cuerpos de Lewy que vamos a ver. La enfermedad de Parkinson idiopática también tiene con su demencia. La frontotemporal. Hay otras también como la isla de Wang, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que hablemos en un tiempo, la enfermedad de Wilson, etcétera, ¿no? Ahora, hay otras enfermedades vasculares que pueden producir demencia como causas. Tenemos los infartos múltiples subcorticales, una leucoencefalopatía subcortical, la enfermedad de Wangor, la arteritis por coágulos gigantes y otras, una malformación arteriovenosa gigante, los infartos selectivos bilaterales, por ejemplo, que vamos a ver a nivel del tálamo, cuando vemos con los alumnos, ¿no? A nivel talámico, o la parte cerebral anterior también. Cuando hay un LES y tenemos vasculitis, va ligado a un cuadro demencial, ¿no? Estados hipotróficos por obstrucciones, etcétera, de las carótidas, por ejemplo. Y también otras de las causas son los trastornos metabólicos adquiridos o tóxicos, por ejemplo, los fármacos, las anoxias. Una persona que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo termina pues, con este tipo de enfermedad. También el hipoparatiroidismo primario, secundario, el panhipopituitarismo. No olviden cuando digo en ginecología, de pronto la mamá, la gestante, comienza a tener todo un Shihan, comienza a tener, al final es un panhipopituitarismo por problemas de la gestación, el embarazo. ¿Cuánto cuesta ser madre, no? Para tener con ese panhipopituitarismo y después terminar con demencia.
de los que tienen problemas renales, una uremia, una demencia dialítica, le llamamos, la degradación hepatocerebral adquirida, ¿no? Las carencias de vitamina B1, B12, ácido fólico, la pelagra, también nos lleva, ¿no? La enfermedad de las 3Ds, ¿no? El alcoholismo y otras drogas, causas de demencia. Además de otras causas que pueden producir demencia son los tumores, un glioma, un linfoma, ¿no? Del cuerpo calloso, meningiomas frontales, gliomatosis cerebral, los linfomas endovascular, síndromes paraneoplásicos, encefalitis límbica. Los traumatismos también es otra causa, por ejemplo, un hematoma subdural crónico, ¿no? Una secuela de contusiones cerebrales múltiples, la demencia apogélística que tuvo Cassius Clay, que se ligó a parkinsonismos. Y dentro de estos, a veces el abuelo pues se cae, no dice nada, de repente el paciente comienza a tener que ampliar la base de sustentación, se reniega con facilidad el abuelo, no hay control de esfínteres urinarios, o sea, tiene amplía la base de sustentación, descontrol de esfínteres y se reniega mucho el abuelo, y al final le toman su neuroimagen y sale un hematoma, ¿no? Que le está causando este cuadro demencial. Está hablando del síndrome de Hawking-Adams. Claro, es una demencia tipo reversible porque le ponen su derivación, ¿no? Probablemente hay hidrocefalia y revierte. En el caso revierte el cuadro demencial. Hay cuadros demenciales donde hay reversión, ¿no? Y es uno de sus casos, ¿no? También hay otras causas como las infecciones y encefalopatías inflamatorias, por ejemplo, una meningoencefalitis crónica, ¿no? Por bacterias, hongos, el virus, el VIH, por ejemplo, un PESA, la panencefalitis cruzante subaguda, ¿no? Las encefalitis autoinmunes, síndrome de Sjögren, la enfermedad de Whipple, ¿no? Y otras enfermedades también desmielinizantes, por ejemplo, la esclerosis múltiple puede traer un cuadro demencial, ¿no? Y sus variedades, las leucodistrofias. Otras causas también enfermedades de depósito y metabólicas congénitas, la enfermedad de láfora, la enfermedad de cuerpos eh, poliglucosados, los cuerpos de inclusión, aminoacidurias, y también, como mencionamos, la hidrocefalia a presión normal. En cuanto al cuadro clínico, así hablando, estamos hablando de una introducción de las demencias en general, ¿no? Porque ya de momento vamos a ir tocando las más importantes. Diríamos que hay alteraciones afectivas, conductuales del sueño y otras funciones neurológicas. Por ejemplo, el paciente puede tener movimientos anormales, signos piramidales, extrapiramidales, viene con ataxia, incluso hasta con crisis epilépticas o mioclónicas, etc., ¿no? Vienen con un problema de amnesia episódica, a veces los familiares los traen, y otros reflexos apáxicos, agnósicos, que se confunden como si fuesen pues torpeza, ¿no? Que ya no dice Etsunasia, con predominio habitual a veces, frontotemporal, temporolímbico. Los trastornos de la personalidad, de la conducta, ¿no? Serán precoces. A veces, si ustedes ven a sus profesores cómo era cuando es hace 10, 20 años, bueno, ustedes son tan jóvenes, pero va a ver que ya la conducta ya no es igual, hay una conducta un poco pueril, ya no es lo mismo, la forma como se conducta, se conduce, ya viene un poco de deterioro en su personalidad, ¿no? También en las demencias subcorticales se encuentran, pues, sobre todo en las demencias frontotemporales, como vamos a ver. Entonces, en una evaluación clínica del paciente con sospecha de demencia, tenemos que hacer toda una serie de pasos, ¿no? Y a veces uno diría, evalúo fácilmente, ¿no? O sea, a veces uno se demora 45 minutos, media hora, hasta 2, 3 horas, depende de cada caso. Lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis y determinar el primer síntoma y la evolución. Cuanto más adquirida, agudo es el comienzo, más rápida es la evolución. Más probable es que haya una causa no degenerativa de demencia, es buscar eh, claves etiológicas importantes, por ejemplo, antecedentes familiares, ingesta de algunos fármacos o drogas, traumatismos, sífilis, VIH. Yo tenía pacientitos que trabajaban pues en cemento, ¿no? Con cuadro demencial, había por Caracoto, ¿no?
Entonces, claro, ahora ya habrá filtros que están controlando esa eliminación de esos tóxicos, porque los que viven por ahí o los que trabajan por ahí, muchos de ellos terminan con este tipo de enfermedad, ¿no? Ellos no se dan cuenta, trabajando 5, 10, 20, 30 años, y es lo mismo cuando ustedes trabajen en algunas minas, cuando terminen su carrera les van a ofrecer trabajar en unas minas, claro, les van a pagar bien. Ustedes dirán, pero vamos a trabajar unos 5 años, 3 años ahí, pero con el riesgo de terminar con un cuadro eh, degenerativo. Entonces, averiguar bien qué seguridad tiene la mina para evitar problemas degenerativos de la salud. A veces uno no sabe, está inhalando tóxicos en el centro poblado que ha puesto la mina, ¿no? O lo que está comiendo, o sea, qué es lo que, qué factores ambientales hay que pueden producir esta enfermedad, y uno no sabe, ¿no? Entonces comienza a infectarse en sí y al final terminar con esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que buscar causas etiológicas importantes, además de los antecedentes familiares. ¿Qué fármacos uno está consumiendo? Drogas, si ha habido traumatismos, sífilis, siempre pensar en VIH, ¿no? Una vez que han hecho esa anamnesis que hay que detenerse y averiguar, viene la exploración general. En la exploración general, usted tiene una evaluación general del estado general del paciente. Van a tener que identificar los signos de gran valor etiológico. Por ejemplo, tendrá anemia, ¿ya? Tendrá cirrosis, acá estamos en un lugar donde mucho se saca impuesto a la vida, la higiene del licor, las costumbres. Hay una cirrosis de por medio de repente. O tendrá un hipopituitarismo, ¿no? O alguna droga que esté siendo adicta, ¿no? Identificar las comorbilidades. A veces tiene diabetes, sarcopatías, ¿no? Insuficiencia renal, y sus tratamientos pueden interferir en el diagnóstico del tratamiento de demencia. Una vez que ha hecho la exploración general, ya se van a la exploración neurológica. Y ahí van a identificar signos de hipertensión intracraneal. Eh, hay lesión focal expansiva o signos meningios, buscar signos neurológicos muy orientadores, como hay corea, hay mioclono, ataxia, signos piramidales, eh, hay síndrome rígido acinético, polineuropatías. Una vez que han hecho eso, ahora van a desglosar este examen neurológico con una exploración neuropsicológica, porque estas demencias están dentro de la subespecialidad de neurología en lo que corresponde a la neuropsicología, ¿no? Entonces, hacen una exploración neuropsicológica, ¿no?, básica. Pueden utilizar, está utilizando ya poco el Minimental, ¿no? O similar, la prueba de ACE es un poco mejor, escalas de depresión, ¿no? Hay que descartar también estados de delirio, ¿no?, o confusión, conformar el deterioro cognitivo global, descartar la pseudodemencia y depresiva, ¿no? Claro, en este taller, por ejemplo, si nos remontamos a Buenos Aires, como que tiene un edificio de 20 pisos de demencias, ahí van a encontrar que hay una serie de baterías, trabajan no solamente neurólogos, neuropsicólogos, no psicólogos, o sea, toda gente ya con sus especialidades. En este caso le tomarían una batería, ¿no?, de tests para detectar bien su estado cognitivo. Entonces, y también hay que hacer una batería analítica elemental. Por ejemplo, el paciente viene, le vamos a hacer su hematometría, ¿no? Decía cementación globular, análisis de orina, electrolitos, creatinina, transaminasas, ¿no? T4, nivel de B12, ácido fólico, un BDRL, pues descartar sífilis. Vamos a descartar trastornos metabólicos infecciosos tratables, ¿no? Finalmente ya nos vamos a una tomografía cerebral para descartar un proceso neuroquirúrgico, por ejemplo, un hematoma subdural que esté condicionando esta demencia, o un meningioma, o un proceso expansivo, o una hidrocefalia. O sea, hay problemas, digamos, etiológicos que están primero la demencia que pueden ser reversibles con una intervención quirúrgica,
porque una hidrocefalia puede ponerse una derivación y se revierte el cuadro demencial. Si está con un hematoma subdural que esté ocasionando este deterioro, también se hace la operación, se saca el hematoma subdural, se hace un huequito, su chupón sale y el paciente comienza a mejorar su función cognitiva. Otra neuroimagen que nos ayuda, pues, es la resonancia magnética cerebral, ¿no? Esto nos ayuda para ver enfermedades desmielinizantes, ¿no? Como linfoma, vasculitis del sistema nervioso central. Hay otras neuroimágenes, las dinámicas, que no las contamos en el Perú, aunque algunas ya están llegando a Lima, ¿no? Al INEM, alguna clínica también ya están teniendo, ¿no? En la capital, entonces se puede contar con un SPEL, por ejemplo, ¿no? Para ver signos focales progresivos, porque en las estáticas no se ven, ¿no? Demencias con rasgos atípicos. También un electroencefalograma nos ayuda, ¿no? Sobre todo una encefalografía metabólica para ver si tiene una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo, ¿no? La punción lumbar también, ¿no? Para se sospecha una meningoencefalitis crónica o enfermedad desmielinizante, ¿no? De aquí podemos pedir en el líquido cefalorraquídeo una proteína 14-33 cuando sospechamos de una enfermedad con priones, ¿no? Una prionopatía. También para ver niveles de beta amiloide o proteína tau, que nos puede ayudar a diagnosticar una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Teniendo la sustancia líquida cefalorraquídeo. Y otro examen, otras baterías analíticas o neuropsicológicas orientadas a la sospecha clínica, ¿no? Para programas de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es en general lo que hacemos con un cuadro demencial, ¿no? Pero toquemos algunas de estas enfermedades, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de la enfermedad de Alzheimer? Ya son enfermedades neurodegenerativas, ya con nombre y apellido, que es las más frecuentes. Si tienen al paciente ahí en la cual todos sus exámenes aparentemente han salido normal, desde su tomografía, resonancia, la clínica. Entonces nos quedamos, sí, puede ser una enfermedad de tipo Alzheimer, vamos a descartarlo. Entonces, ¿qué es una enfermedad de Alzheimer? Esta entidad clínica patológica incluye, pues, evidencias clínicas de demencia, suficiente para interferir con la función social y del trabajo. Entonces, el paciente ya no puede rendir en su trabajo, ¿no? Se aísla el paciente, prefiere no ir a reuniones sociales, ¿no? Y está ahí sentadito, no dice nada, ¿no? Entonces, ya vamos a ver cuando comparemos con un paciente que tiene Parkinson. De acuerdo, el paciente con Parkinson. Lo ven ahí con su temblor en la mano, todo con una fase inexpresiva. Dice, este paciente sí que está mal, hasta demenciado, pueden decir, y al lado está el de Alzheimer. El de Alzheimer no tiene temblor, no tiene nada, está con una mirada fija, como si estuviese pensando en grandes cosas. Dice, no, este paciente sí, este está bien, Alzheimer, ¿no? Pero cuando comparan realmente la cognición, van a encontrar que el que tiene demencia está pues recontra demenciado, está ahí que no sé ni dónde está. En cambio, el que tiene Parkinson se da cuenta de todo. Parecería por la forma que uno ve que está mal, que no, se da cuenta de todo. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Uno parece, el otro no, ¿no? Entonces, en este enfermedad de Alzheimer hay una evidencia citopatológica, lo que llamamos ovillos neurofibrilares y placas semiseniles, ¿no? En el cerebro, ¿no? Entonces, la enfermedad de Alzheimer pues, es la causa más común de demencias, como he mencionado, ¿no? Hay una incidencia de 2.8 por 1000 personas al año, entre 65 y 69 años. Es un dato a nivel de Europa, ¿no? Otros en Estados Unidos de 56.1 por 1000 personas al año, en grupos de 90 años de edad, más demencia, ¿no? Y la prevalencia, el 5% es de aquellos mayores de 70 años de edad que tienen enfermedad de Alzheimer, el 25 al 45% de aquellos mayores de 85 años de edad que tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer rara vez van a encontrar una enfermedad de Alzheimer que tiene menos de 40 años, ¿no?
excepto en el síndrome de Down, ¿no? Entonces, algunas formas heredadas de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Down se parece pues, a un Alzheimer. En el género, el más levemente alto es en las mujeres, relacionado en parte con su mayor longevidad. La influencia hormonal parece contribuir en cierto grado, ¿no? Bueno, yo he tenido pacientitos que vienen con parejitas, pues, parejitas venían y veía que más el varón estaba más despierto, más estable. En cambio, la dama parecería que estaba más dependiente del varón, ¿no? Con temor, un poco más de olvidos, se notaba un poco la diferencia. Pero es levemente más alta en las damas, ¿no? Y la etiología, la mayoría de los casos son poligénicos. Es el resultado de varios diferentes genes y la penetrancia de la enfermedad, ¿no? Esta influencia por la edad y los factores ambientales, donde se ha depositado los beta amiloides, parece ser el factor neuropatológico más fuerte, porque el cerebro tiene muchas funciones, como saben, pero ¿dónde se ubican estos ovillos? Los ovillos neurofibrilares, ¿no? ¿Dónde se ubican? Y de acuerdo a eso puede aparecer las manifestaciones clínicas, ¿no? Pero hay lugares donde se han hecho estudios que se encuentran con mayor frecuencia, como vamos a ver. Hay una esporádica, la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Los antecedentes familiares negativos ocurren en el 50-75% de los casos. Hay asociaciones con la edad materna avanzada, un trauma craneal, la depresión, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, el aporte del alelo E3, que haya apolipoproteinemia 3, la APO3 que hablamos, los antecedentes familiares positivos es uno de los casos importantes, ¿no? Depende de dónde, ¿no? Por ejemplo en Europa, y hay familias que saben que tienen esta enfermedad y tienen que hacer las cosas un poco más apresuradamente porque saben que le va a llegar a los 60 años. Si estudian medicina, cuanto antes tienen que hacer su carrera, todo, pues sabe que se le viene la enfermedad de Alzheimer a cierta edad. Claro que ahora hay algunos productos, como vamos a ver, que pueden retardar este proceso, ¿no? Cada vez las grandes potencias están trabajando, tienen un grupo de científicos que están batallando para encontrar el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y otras enfermedades demenciales. En el síndrome de Down, por ejemplo, una copia extra del cromosoma 21 en el síndrome de Down origina una copia extra del gen de APP que reside allí en el lugar de la deposición del beta amiloide. Entonces, a cambios cerebrales asociados con enfermedad de Alzheimer, posiblemente a la edad de 40 años, en la mayoría de los pacientes ya con síndrome de Down pueden empezar Alzheimer, ¿no? Factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos pues, es el envejecimiento, ¿no? Por acumulación de beta amiloide en el cerebro con los aumentos, más edad, más beta amiloide. Pero eso depende qué tipo de vida lleva uno, pues, ¿no? ¿Qué come? Mucha comida ácida, casi no come comida alcalina. ¿Cómo es su vida? Unos más, otros menos, ¿no? Entonces, eso depende de cada. Y también si tiene factores genéticos, por supuesto. Y antecedentes familiares de la demencia, pues al tener un paciente de primer grado con enfermedad de Alzheimer que aumenta 3.5 veces el riesgo, ¿no? También si tiene el síndrome de Down, ¿no? La apolipoproteína E se produce predominantemente en los astrocitos y es llevado por el receptor de la lipoproteína de baja densidad dentro de las neuronas, ¿no? Donde se fijan los ovillos neurofibrilares, ¿no? Entonces, ya hablando de la fisiopatología, cuando vemos ovillos neurofibrilares entre neurona y neurona que está evitando que se conecten, pero también las ovillos neurofibrilares que se forman dentro de la neurona, que también está evitando que cumpla sus funciones. Entonces hay un posible grupo étnico de enfermedad de Alzheimer. Parece ser más común en los afroamericanos, aunque la base para esto está actualmente bajo investigación. Si hay un golpe, un daño o una lesión cefálica, entonces la lesión neuronal
puede desencadenar la deposición de beta-amiloides, ¿no? Sin embargo, esta puede estar aumentada y relacionada con la presencia de un alelo E4. ¿No? Es un hecho trabajo de investigación, dice, pero no todos, tienen que tener factores genéticos, alelos favorables, ¿no? Entonces sigue estudio, sigue investigación esta enfermedad, ¿no? Entonces el logro educativo y estado socioeconómico bajo que puede relacionarse con una reducción de la reserva cerebral, ¿no? La presión arterial alta y otros factores de riesgo vasculares, ¿no? Y también la homocisteína plasmática alta pueden ser factores que, que produzcan factores de riesgo. ¿Y qué factores protectores hay? ¿No? Y eso fue lo que pasó. De acuerdo, siempre converso pongo ahí en anécdotas para que no se me aburran, porque a veces hay temas que son un poco tensos. Resulta que en Europa, en ese grupo familiar, como decía, ya viene 60 años, le va a dar la demencia, el Alzheimer, entonces, pero tiene una enfermedad inflamatoria, toma su meloxicam para su artritis todo el mes, y llega a los 60 años, sigue, está bien, no tiene la enfermedad, pasado un año, 2 años, no le ha dado nada. ¿Y a qué se debía? Que estaba tomando su antiinflamatorio, ¿no? Entonces, ahí hablamos de los factores protectores, ¿no? Hay varios que se han apoyado en fármacos antiinflamatorios, ¿no? De terapia, de reembolso, de estógenos y fármacos que bajan el colesterol, como las estatinas, como factores protectores, ¿no? Sin embargo, hasta el momento, los estudios protectores que examinaban los beneficios de los fármacos antiinflamatorios y entonces en la enfermedad de Alzheimer no han apoyado totalmente esta hipótesis, ¿no? Entonces todavía sigue en estudio, ¿no? Se sigue averiguando, ¿no? Porque algunos casos son aislados, pero científicamente no se ha probado, o sea, no se repiten todos, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer, para redondear, hay una hipótesis que llama la hipótesis amiloidea, ¿no? La apolipoproteína, la APP, es una proteína grande de transmembrana de la cual se deriva la beta-amiloide. Entonces, el dominio de la beta-amiloide es un fragmento de 40 a 42 aminoácidos que se extienden desde el exterior hasta la mitad a través de la membrana plasmática. Hay por lo menos 3 diferentes formas de beta-amiloide. Dependiendo del sitio de la unión del ácido ribonucleico, las mutaciones encontradas dentro del gen de la APP se asocian con un aumento de la producción de beta-amiloide 1 a 42, conduciendo a la generación de depósitos de beta-amiloide. Entonces, la hipótesis amiloidea es que las mutaciones presentes en los genes de la APP de la presenilina están asociadas al aumento de la producción celular de beta-amiloide, que es tóxico para las neuronas. Entonces hay pues factores que producen este beta-amiloide, desde que el paciente no, que come, qué vida lleva, no hace ejercicio, lleva una vida sedentaria. O sea, hay unos múltiples factores para decir estos productos están aumentando dentro de la neurona o esta celular y están siendo tóxicos para las neuronas, ¿no? Entonces, este alelo ApoE 4 incrementa la tasa de deposición de las placas beta-amiloide. Sin embargo, no aumenta la producción de beta-amiloide y la evidencia reciente sugiere que los oligómeros solubles de beta constituyen el factor neurotóxico, ¿no? Esa es una hipótesis que sigue en investigación, ¿no? Se siguen averiguando para tener más experiencia científica. Entonces, el Alzheimer, ¿qué características clínicas tienen? Cuando ustedes van a tener ahí que poner, este pacientito tiene un Alzheimer, pero ¿qué clínica tiene? El inicio es insidioso, con declinación de la memoria a corto plazo. Van a observar un déficit de la memoria episódica con pérdida temprana de la memoria para los eventos diarios. Las memorias del pasado a largo plazo previamente almacenadas se preservan al principio, además de una conservación relativa de la memoria inmediata, por ejemplo, la secuencia numérica.
¿no? El deterioro del aprendizaje, o sea, la codificación de la información verbal y visual nueva es evidente en la evaluación neuropsicológica, ¿no? Y se piensa que este deterioro en la memoria episódica anterograda, ¿no? Se correlaciona con la deposición del ovillo en la región transtorrinal, que da lugar a la desafragmentación del complejo hipocampal, ¿no? Es una zona noble, ¿no? El hipocampo, o sea, el lóbulo límbico. Además del déficit de la memoria, los déficits de la capacidad visoespaciales, del lenguaje, comúnmente coexisten en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, puede existir signos neurológicos corticales focales, incluyendo, por ejemplo, la afasia, ¿no? La agrafia, la discalculia, ¿no? La apraxia. No me acuerdo un pacientito odontólogo, 50 años, yo estaba rotando en el Revalietti, y este pacientito que está comiendo solo, que no habla nada, tenía afasia, pero que hace hospitalizado en neurología, ¿no? En el tercer piso. No, pues tenía Alzheimer, pues. Ahí estaba su tomografía, todo normal, no tenía nada prácticamente, ¿no? Y con la clínica tiene afasia, no habla, ¿no? Y está con su Alzheimer, ¿no? Entonces, el paciente puede tener esas cosas, ¿no? Algunos pueden tener un problema idiomotor para vestirse. O sea, con esto quiere decir que también hay una serie de trastornos neurológicos que puede estar teniendo el paciente y que están entrando en la enfermedad de Alzheimer. La agnosia para los gestos y las caras, ¿no? Y la negligencia y la inatención sensorial, ¿no? Estos pueden marcar el inicio de la enfermedad, pero generalmente aparecen después de la presentación del deterioro de la memoria. Las características psiquiátricas pueden incluir paranoia, por ejemplo, otros cambios de personalidad y de comportamiento. En particular tienen delirio acerca de la gente, dice que le quieren robar, ¿no? Alucinaciones también pueden estar presentes, ideas de persecución, ¿no? De miembros familiares que han fallecido. O sea, esos son lo que las consultas que me hacen cuando traen a sus familiares de edad, vienen con cuadros, digamos, psiquiátricos, entre comillas, ¿no? Alucinaciones, delirios. Tengo que estar utilizando quetiapina, gente para estos pacientitos, ¿no? Además de otros tratamientos que le damos, ¿no? Porque es un problema para los familiares, ¿no? Sobre todo en las noches, no duermen, ¿no? Cualquiera dice, un paciente dice psicosis senil, dice, ¿no? Pero eso es un término que es un poco ofensivo, ¿no? No podemos hablar de demencia senil tampoco, es inapropiado, me acuerdo que en los congresos decía, no se usa eso porque es una ofensa al ser humano. Hablemos de síndrome demencial. Y si está con alguna característica clínica de enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, pondremos pues enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, en el examen físico, los reflejos primitivos y otros signos de liberación frontal se pueden observar en cualquier etapa, pero son más evidentes en las etapas posteriores de la enfermedad. Generalmente el resto del examen neurológico es benigno, ¿no? En las presentaciones tempranas de la enfermedad de Alzheimer. No obstante, mientras la enfermedad va progresando, ustedes pueden encontrar rigidez muscular, ¿no? Paratonía, ¿no? A veces ven el paciente con su paratonía y tiene signos menigos, no es meningio, es una paratonía. Eso a veces uno tiene que evaluar bien al pacientito, ¿no? ¿No? Entonces, que puede ser evidente, ¿no? La velocidad de las zancadas de la marcha se reduce por añadidura. En las etapas terminales puede haber mioclonías y convulsiones, ¿no? Incontinencia urinaria, incontinencia intestinal, en las etapas tardías, ¿no? Al final puede haber un estado asinético, o sea, mudo. Ahí lo ven bien plantado el paciente, no habla, mira fija, ya está en etapa final de un Alzheimer, ¿no? Algún consejo que se puede dar, por ejemplo, es que en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, el examen neurofísico es típicamente normal. Los hallazgos físicos tales como anormalidades motoras o sensoriales, unilaterales o características parkinsonianas, por ejemplo, surgen o sugieren que se trata de otro proceso,
no está metido ahí de repente un Parkinson, ¿no? Enfermedad de Parkinson. Si tienen una enfermedad de Alzheimer, ¿con quién se pueden confundir? ¿No? Porque de todas las demencias que usted catalonia, síndrome demencial, bueno, ya está. Entonces, un 50-55% que fue demencia Alzheimer. Y cada vez está bajando más. Cuando yo era estudiante todavía haciendo mi especialidad, estábamos un 70%, cada vez acercándonos al 80%, ahora está bajando cada vez porque están descubriendo que hay más las otras demencias. Por ejemplo, la demencia vascular, la demencia mixta, a veces se mete mixta, Alzheimer con vascular, están las mixtas metidas ahí, un 15-20%. La frontotemporal también, ¿no? El complejo de Pick también, la demencia de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson que también da demencia, o la lesión cerebral como por alcohol, por trauma cefálico. Y otras causas, un 5% ya serían hidrocefalias a presión normal, tumor, hematoma subdural, tóxicas metabólicas, intoxicación, ¿no? O crónica, drogas, alcohol, barbitúricos, etcétera, hasta el bismuto. Muchas personas consumen bismuto por problemas gástricos, ¿no? Que terminan con su deterioro cognitivo, ¿no? También en cefalopatías hepáticas crónicas, no viendo las endocrinas como el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, las autoinmunes como el ES, otras vasculitis, los signos paraneoplásicos que nos pueden hacer confundir, las nutricionales con deficiencia de vitamina B12, el síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? La sífilis, el virus de inmunodeficiencia humana, la enfermedad de Huntington, el Creutzfeldt-Jakob, las ataxias, las miaconías, etcétera, etcétera. Y de las demencias vasculares, pues, hemorragias cerebrales, ¿no? Atriopatías cerebrales. Y hay una que es la pseudodemencia. La pseudodemencia ocasionada por un cuadro depresivo, ¿no? Es la más frecuente, ¿no? Entonces, puede estar confundiendo que es una enfermedad de Alzheimer, pero es una pseudodemencia, ¿no? El paciente tiene ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, en la pseudodemencia, este, el paciente recupera todas sus funciones, ¿no? Pero estaba ocasionado por un cuadro depresivo. Yo le pongo a veces siempre este ejemplo. A veces los estudiantes de medicina están pues sentaditos ahí uno al lado, no tienen tiempo para nada, así que como está su compañerita ahí, se la ve bonita, todos se enamoran, pues, ¿no? Ya, todo bien, hasta que pasan más años de estudios y de repente, ya en los últimos años terminando, la compañerita ve pues, al interno, al residente, ¿no? Dice, este es mi compañerito, pero está viendo un poco más arriba y se pone pues como residente, todo ahí. ¿Y cómo lo deja el compañerito? Totalmente deprimido, se deprime, hasta sale a jalar unos cursos, está deprimido, parece que diría que tiene una pseudodemencia. Demencia no tiene, pseudo, ¿sí? Pasa un tiempo, de repente se consigue otra compañerita, de repente de enfermería o de otra carrera, se olvida del anterior y ya vuelve a estar todo normal, ¿no? Entonces, pasajero, pero confunde, ¿no? Por eso se llama pseudodemencia. Y finalmente a esto, dentro de la enfermedad de Alzheimer, hay pues el deterioro cognitivo leve o cognitivo mínimo. Es relativamente una nueva clasificación diagnóstica que representa ser precursor a la demencia, ¿no? Los pacientes que tienen deterioro cognitivo mínimo significativo en la prueba formal que no muestran al deterioro de las actividades de la formación diaria normal, se ajustan a criterios diagnósticos generales. O sea, todo prácticamente está normal en el paciente, tomografías, exámenes, todo, ¿no? No tiene todavía nada de clínica para hacer un Alzheimer, ¿no? Aproximadamente un 15% de los que hacerme tiene deterioro cognitivo mínimo antes, ¿no? Unos 5 años, o sea que un 80%, ¿no? Pero ¿cuál es el signo característico de deterioro cognitivo mínimo? Es la memoria. El paciente viene con olvidos muy frecuentes, ¿no? No tiene otra cosa, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente viene con esos signos, decimos, está con un deterioro cognitivo mínimo, ¿no?
probablemente pueda ser una demencia más adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación cognitiva? Eh, Utilizamos el Mini-Mental, ¿no? Es un mini examen, es el más común que 30 puntos, aunque ya no está mucho de uso, pero en algunos casos sí aporta, ¿no? Eh, pero a veces para trabajos de investigación, diríamos, podría utilizarse investigación, ¿no? Pero sí nos puede ayudar, no tanto para investigación, siempre para ayudar a la clínica que estamos teniendo nosotros, un apoyo más, ¿no? El Mini-Mental. Pero en todo caso hay otras pruebas más específicas, más profundas, que miden más dimensiones, como es la prueba de ACE, que son 3 hojas, ¿no? Solo que el Mini-Mental es rápido, lo podemos hacer en 5 minutos, ¿no? Es un apoyo más, diríamos, ¿no? Que se puede utilizar. Y hay otras pruebas más que en este campo nos apoyan las psicólogas para poder apoyar a la clínica que nosotros estamos teniendo, ¿no? Ya. Hay otras pruebas psicológicas, psiquiátricas, sociales, ¿no? Fuera de otros exámenes que se hacen, ¿no? Como las resonancias, que supuestamente se hizo en una parte. A veces nosotros en la resonancia tenemos que ver a nivel del hipocampo si hay una atrofia. Eso más se debe ver con el PET, el SPELT. Sí, sí, acá tenemos enfermedad de Alzheimer, ¿no? El electroencefalograma bien no puede verse normal, ¿no? En estos pacientitos, ¿no? Como dijimos, el líquido cefalorraquídeo podemos sacar para ver niveles de tau, ¿no? Sin embargo, el tau fosforilado también está elevado, ¿no? Y es característica de la demencia de Alzheimer y de la frontotemporal. Pues ahí tenemos que con la clínica, o sea, sí tiene cualquiera de los dos, pero la clínica nos va a que tiene la Alzheimer. Y el beta A42 está reducido probablemente, ¿no? Porque el beta A42 se mantiene más en soluciones que es secuestrada por las placas amiloide. Entonces hay sustancias que nos pueden ayudar mucho a hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico del líquido cefalorraquídeo de la enfermedad de Alzheimer. También las neuroimágenes, ¿no? Entonces, cuanto a ese diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, en gran parte lo hacemos por exclusión de otras causas de demencia, ¿no? A veces tenemos que poner, ¿es una enfermedad de Alzheimer probable, una enfermedad de Alzheimer posible o una enfermedad de Alzheimer definida? Si es, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer probable, puede ser que el hecho si la demencia se manifiesta en los siguientes criterios, ¿no? Por lo menos 2 de los dominios, ¿no? De las siguientes que afectan la adquisición de la memoria nueva, información, razonamiento, juicio, manejo de las tareas complejas, capacidades visoespaciales, función del lenguaje, personalidad, conducta y comportamiento, además de documentación. Todo esto va ligado en el test, ¿no? Es un inicio insidioso, un empeoramiento del reto de la cognición, del reporte de observación, déficit cognitivo inicial, um, muy prominente en el aprendizaje, memoria, lenguaje, ¿no? Además, no debe haber evidencias de una causa médica. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, definida, se determina únicamente ya por una histología. Este diagnóstico confirma pues, que realmente tiene este tipo de enfermedad. Se encuentra ya las placas beta-amiloides, a la parte histológica, ¿no? Y en cuanto a la patología, podemos mencionar que macroscópicamente, ¿qué veríamos en una enfermedad de Alzheimer? ¿No? Eh, Atrofia cerebral está presente, ¿no? En las circulaciones cerebrales. A veces cuando nosotros vemos ahí la tomografía y vemos ese el abuelo, entonces sí, esa atrofia está relacionada con el paciente, ¿no? Pero también pueden encontrar la tomografía en ustedes, ¿no? Pues no, yo estoy de tercio superior todavía, como tengo atrofia, pero yo estoy en mi cerebro todo normal, tengo neuronas para regalar. Bueno, por eso que la clínica, la discusión,
la relación es la que al final uno decide cómo lo encamina, a no es que sea una atrofia bien marcada en ciertas partes, como el hipocampo, etc. También el ensanchamiento de los surcos cerebrales, agrandamiento del tercer ventrículo, de los ventrículos laterales, la hidrocefalia es vacuo. Si a veces ahora que están notando por neurología y neurocirugía van a hidrocefalia, pero esto no es una hidrocefalia a presión, no hay hipertensión craneana, es vacuo, pero hoy tiene cuadro demencial, ¿no? Entonces la patología macroscópica ya no muestra placas seniles, neuríticas, ovillos neurofibrilares, ¿no? Entonces hay carga amiloide, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, ¿no? Podemos mencionar, hasta hace un tiempo no existía, pero ahora ya están haciendo investigaciones, ¿no? Con una serie de drogas, ¿no? Porque el descubrimiento del déficit colinérgico cortical en la enfermedad de Alzheimer genera un tratamiento, ¿no? Los fármacos anticolinesterácicos centrales impiden la hidrólisis de la acetilcolina e incrementan su disponibilidad en la sinapsis. El sistema colinérgico es sobre todo vía perforante del hipocampo, ¿no? Es muy importante en la memoria. Cuando nosotros hacemos, me acuerdo que en el instituto, ¿dónde vamos a cortar el cerebro? Pues inmenso, no, vámonos al hipocampo. Y ahí cortamos y vemos al microscopio. Ah, ya, ya. Entonces hay que saber dónde cortamos zonas vitales, como en este caso, y conseguimos lo que estamos buscando, ¿no? El tratamiento que modifique la neurotransmisión colinérgica debe verse como tratamientos sintomáticos del déficit de memoria. Por ejemplo, ¿qué drogas tenemos? Hablemos del donepezilo, que lo uso yo, los pacientitos. Es un anticolinesterásico de mayor selectividad en el ecosistema nervioso central, en efectos secundarios leves, no es hepatotóxico, la dosis inicial es de 5 miligramos, ¿no? En unas semanas, si podemos aumentar la respuesta, vamos a 10. La ribastigmina, el Excelon, me acuerdo que fui a una reunión de 2, 3 días en Lima, un hotel 5 estrellas, nos presentaron pues a la ribastigmina, ¿no? Este inhibe también la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa, lo que podrá reducir la evolución de las placas de amiloide. Se da por vía oral en dosis progresiva de 1,5 veces al día hasta 4,5 a 6 miligramos, 2 veces al día. Pero no lo he utilizado mucho porque es caro y los comentarios eran que no era tan bueno realmente. La galantamina es otra, ¿no? Que tiene doble mecanismo de acción, es moderadamente anticolesterásico y ejerce un efecto modulador alostérico sobre el receptor nicotínico del sistema nervioso central, ¿no? Lo que podría y se incrementa progresivamente hasta 12 miligramos 2 veces al día. Tampoco lo he usado, no lo estamos usando en Perú. El que sí usamos, y también yo lo uso, es la memantina, como ley estamos usando, ¿no? Babolo, como lo presenta. Es un antagonista no competitivo del receptor glutamatérgico, MDA, lactato, ¿no? Y como tal permite la activación fisiológica de los receptores NMDA durante la formación de la memoria, mientras que bloquea su activación patológica. Se puede usar en todas las fases de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Estadios moderadamente hasta avanzados. Yo lo estoy usando, ¿no? Con dosis bajas primero, así puedo ir subiendo. Lo cierto es que la memantina puede ayudar a retardar el cuadro demencial. Cuando está en grado leve, puede haber mejoría. Fases avanzadas, moderadas, severas, no, todavía siguen estados de investigación. Y lógicamente, también tenemos que dar tratamiento para la ansiedad, para la depresión, con benzodiazepina, a veces utilizamos el CIRS, a veces antidepresivos tricíclicos, para la agitación y estados psicóticos, neurolépticos y una serie de productos, fluoxamina, para ayudar a controlar. A veces el paciente viene con insomnio, a veces un solpidem, ¿no? O soplicona, de acuerdo a cada caso, ¿no? En las mioclonias usamos piracetam, ¿no?
Y bueno, depende de cada caso, ¿no? Otra de las demencias que se está avasallando es la demencia que tuvo pues, Bruce Willis, la frontotemporal. En su definición diríamos son trastornos también neurodegenerativos por degeneración del lóbulo frontal y o temporal anterior, ¿no? Clínicamente se aprecia declinación progresiva. Acá hay una cosa característica que la van a diferenciar mucho del Alzheimer. Mientras el Alzheimer está ahí tranquilito, no dice nada, bueno, alucina, cositas así, pero el frontotemporal tiene un problema con el comportamiento y el lenguaje, ¿no? Y comienza relativamente en una edad joven. Entonces, microscópicamente, en general, hay pérdida de neuronas, gliosis astrocítica, a veces inclusiones intraneuronales de tau, ubiquitina y proteína de fijación TARD, ADN. Actualmente la degeneración, la demencia frontotemporal está clasificada en 3 síndromes clínicos importantes. Se han encontrado hasta 3 variedades. Por ejemplo, la variante de comportamiento, la demencia semántica, la afasia progresiva no fluente. O sea, hay 3 variedades que vamos a ver, ¿no? Epidemiológicamente, se estima que la demencia frontotemporal constituye un 10 a 20% de todos los casos de demencia, ¿no? Y pueden ser de tipo más común, afecta a pacientes menores de 60 años de edad, ¿no? La prevalencia es desconocida. El inicio es típicamente entre edades de 50 a 65 años, sin embargo hay trastornos que se observan en pacientes tan jóvenes de 21 años como tan viejos como los 80 años, ¿no? Entonces cuando sean jóvenes y veamos trastornos de conducta, ahí podemos ir pensando, ¿no? Es un frontotemporal. Afectan a la mujer y a los hombres por igual, ¿no? Esta demencia me va a hacer acordar de Bruce Willis, ¿no? Eh, La progresión es variable con ciertos avances, ¿no? Hacia la demencia, un curso de más de 10 a 15 años, mientras otros pueden proceder en algunos años, ¿no? Alguna con enfermedad concomitantemente de una neurona motora. En cuanto a la etiología y la fisiopatología, aproximadamente el 40 a 60% de los casos son familiares. De estos, hasta el 25% tendrán historia sugerente de un patrón de herencia autosómico dominante. Al menos el 50% de los casos de demencia frontotemporal se consideran lo que llamamos nosotros las famosas tautopatías, ¿no? Basados en la presencia de ovillos neurofibrilares, ¿no? También aquí en la demencia frontotemporal vamos a mostrar inclusiones citoplasmáticas o nucleares, inmunoreactivas, ¿no? Las características clínicas que vamos a encontrar aquí, ¿no? Que es un inicio gradual, comenzando con frecuencia a mediados de los 50 a 60 años, marcado por una gama de comportamiento de la personalidad y cambios cognitivos, a veces de signos motores. También en la clínica encontramos cambios del comportamiento, o sea, cambios en la personalidad. Hay un afecto aplanado, o sea, pérdida de la empatía. El paciente se involuciona menos en las actividades diarias de rutina y tiende a retirarse emocionalmente de otros. ¿Cómo es el comportamiento social? Cada vez es más inadecuado, por ejemplo, es corporálico, ¿no? Come o bebe exageradamente, impulsivamente, hay comportamiento hipersexual e higiene personal pobre, ¿no? Escasa conciencia en el desarrollo de los cambios del comportamiento, con poca o nada preocupación por el afecto. Algunos pueden tener comportamientos similares a los de un trastorno obsesivo compulsivo, estereotipado, tales como aplaudir con las manos, caminar al mismo lugar cada día, etc. Otros cambios que va a haber es en el lenguaje, ¿no? Problemas con la expresión del lenguaje y la dificultad nominal severa, problemas con el significado de las palabras. Otros síntomas, por ejemplo, los cognitivos y emocionales,
que afectan la capacidad del paciente para elaborar el pensamiento y razonamiento complejos, según lo demostrado por el deterioro de las funciones ejecutivas, la capacidad de planificar, organizar, ejecutar actividades, ¿no? Hay una distraibilidad e impersistencia y pérdida del curso del pensamiento, rigidez e inflexibilidad mental, deficiencia en la planificación y solución de problemas, pobre juicios financieros, ¿no? Abulia, iniciativa reducida, ¿no? Y cambios frecuentes del humor. Podemos encontrar algunos signos motores también, por ejemplo, un parkinsonismo, marchas con arrastre de los pies, rigidez, bradicinesia, ¿no? Pseudocontractura de los miembros, más común en familias con mutaciones con exon 10 MAP, ¿no? Puede haber distonía sin relación con las medicaciones, disfunción de la neurona motora superior, también hasta puede haber mioclonía, ¿no? Temblor postural de acción, puede haber disfagia, disartia, apraxia en las aberturas de cierre palpebral. Y en las variantes, hay variantes. Por ejemplo, la variante del comportamiento en la demencia frontotemporal. Una conducta social inadecuada, hiperoralidad, ¿no? Comportamiento estereotipado, repetitivo, higiene personal pobre, hiperactividad, hipersexualidad, impulsividad, apatía, falta de introspección, embotamiento afectivo. La otra variedad, la demencia semántica, también conocida como variante temporal, ¿no? De esta demencia frontotemporal, ¿no? Muy común, presentan dificultad para recordar palabras familiares, o sea, pérdida de la capacidad para reconocer el significado de la palabra. Se conserva la fluidez, las pautas para encontrar las palabras se vuelven habituales con dificultad nominal, ¿no? Algunos pueden tener problemas para reconocer objetos familiares y las caras. Esta puede ayudar a confirmar el diagnóstico. De esta presentación se asocia a enfermedad que comienza con el lóbulo temporal. La otra variedad, la fascia progresiva no fluente, ¿no? En esta demencia frontotemporal, o sea, un discurso vacilante con esfuerzo. La capacidad del paciente para comprender se preserva más que la capacidad para producir el discurso, o sea, una declinación eventual de la lectura y de la escritura. También tiene dificultades para deglutir y apraxia del discurso. Hay otra variedad que es la degeneración córtico-basal. Acá hay apraxia, calculia, deterioro visoespacial, trastornos del lenguaje. Y en la variedad de demencia frontotemporal, la enfermedad de neurona motora, aquí hay debilidad muscular, ¿no? Torpeza, tropiezos, fatiga respiratoria, atrofia muscular, disfagia, disartria, espasticidad, hiperreflexia y afección pseudovulvar. A veces hay risa incontrolable o también llanto incontrolable, ¿no? Puede haber una confusión como parálisis supraventricular progresiva, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué consejo se puede dar en esta enfermedad de frontotemporal? La evaluación neuropsicológica se debe centrar en distinguir las características del lóbulo frontal, ¿no? Cómo está el lenguaje, la función ejecutiva, tareas atencionales, concertamiento de la capacidad visoespacial y de noción parental. El diagnóstico de esta demencia lo hacemos con historia clínica y el examen neurológico detallado, tomar el patrón neuropsicológico del déficit consistente en los síntomas anteriores, ¿no? El diagnóstico neuropatológico ya lo determina la autopsia. Y en la patología, ¿qué encontramos? Atrofia también, ¿no? Atrofia frontotemporal, ¿no? Lo que encontramos en el hipocampo, acá frontotemporal, vamos a mirar a la neuroimagen, ¿no? ¿Y qué nos está ayudando, pues, a hacer el diagnóstico? Hay grados, de acuerdo a lo que se puede encontrar, por ejemplo, pérdida neural de glándulas basales, la sustancia negra, ¿no? A veces cuerpos del PIC, o sea, inclusiones citoplasmáticas. Y en el tratamiento,
Inhibidores de la colinesterasa. O sea, podemos utilizar igual que el Alzheimer, donepezilo, galantamina, dirastignina, ¿no? Pero no han demostrado gran beneficio como la enfermedad de Alzheimer. No se tiene todavía acá un arsenal terapéutico más específico, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso, se sigue averiguando, haciendo investigaciones. Claro, damos tratamiento para la depresión, a veces para la apatía, pero para el problema de fondo, los medicamentos que usamos para la Alzheimer no es totalmente como la enfermedad, la Alzheimer, que son más efectivos, ¿no? Entonces podemos utilizar incluso si hay parkinsonismo, se lo levodopa, ¿no? Y el pronóstico, ¿qué pronóstico hay en esta demencia frontotemporal? Es progresivo con variedad extrema en la etapa terminal. Terminan con mudez, pérdida de la función del lenguaje, ¿no? De la función motora, la devolución, hasta el paciente tiene una complicación y puede fallecer, ¿no? La otra demencia es la demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? En esta demencia, que fue reportado en 1961 como entidad separada de la enfermedad de Alzheimer, desde su reconocimiento se ha visto varias modificaciones y refinamiento. Por ejemplo, se caracteriza por alucinaciones visuales, delirios y algo característico, parkinsonismos, ¿no? Como rigidez axial, brasinesia, temblor. Si nosotros a veces nos decíamos, el Alzheimer ahí está tranquilito, con a veces algunos codos psicóticos, se agita y alucina, ahí ya más o menos. La demencia frontotemporal, problemas de conducta y lenguaje, ahí ya lo podemos definir. Y aquí el temblor, la rigidez, o sea, parkinsonismos. Según la demencia con parkinsonismos, ahí nos está llevando al cuerpo de Lewy, ¿no? Para ayudarnos a hacer el diagnóstico. Ahora, la demencia del cuerpo Lewy no es infrecuente ahora, ¿no? Y se reconoce como la segunda causa más común. Unos autores están hablando de esa forma, ¿no? ¿No? Además, los cuerpos de Lewy se encuentran hasta el 40% de los casos de enfermedad de Alzheimer. O sea que ya se está comenzando a hacer las mixtas. La etiología y la fisiopatología del cuerpo de demencia del cuerpo Lewy es compleja, ¿no? Y está mal entendida. No, los síntomas motores resultan pérdida de las neuronas que contienen dopamina dentro de la sustancia negra, ¿no? Hay una disfunción cognitiva que puede relacionarse con la pérdida de neuronas colinérgicas dentro del núcleo basal de Meynor, ¿no? La presencia de cuerpos de Lewy en las capas 5 y 6 sectacorticales deteriora el procesamiento de la información desde la corteza hasta las estructuras subcorticales. Eso es la pauta para sacar a esta enfermedad, ¿no? Las alucinaciones pueden relacionarse con el deterioro temprano de las cortezas, alusión parietal o occipital. Hay una disfunción visoespacial también. Pero lo que importa es la clínica, ¿no? ¿Qué hay en la clínica en esta enfermedad? La presentación clínica incluye cualquier combinación de los siguientes factores. Por ejemplo, una declinación cognitiva. Se afecta la memoria del lenguaje, la capacidad visoespacial, la praxis, las habilidades de razonamiento. Por ejemplo, un déficit temprano y prominente de la atención. Las dificultades desproporcionadas para solucionar un problema. La función visoespacial perceptiva. El deterioro cognitivo es persistente y progresivo, pero está característica por una fluctuación pronunciada variante entre los intervalos lúcidos y la confusión episódica. La memoria puede estar relativamente conservada en las etapas tempranas, en comparación con la enfermedad de Alzheimer. Alucinaciones, las alucinaciones generalmente son persistentes, bien formadas, que vienen con delirios paranoicos. Alerta fluctuante, típicamente como delirio, caídas recurrentes, somnolización transitoria, no pérdida de la conciencia, hasta episodios que duran minutos hasta varios días, ¿no? Y lo característico acá es el problema del síndrome extrapiramidal. El parkinsonismo rígido asinético que tienen acá, ¿no? Puede ser leve, pero ocurre en algunos pacientes, pero más comúnmente de manera tardía o después del tratamiento con fármacos neurolépticos. En general, el temblor es en el descanso, ¿no? Es infrecuente, y las características axiales, ¿no? Hay una inestabilidad postural, dificultad en la marcha,
imposibilidad o sea, inamovilidad facial, ausencia de facies expresiva, son los más comunes, ¿no? Los parkinsonismos. Y esto vamos a ver también cuando hablemos de esta parte del parkinsonismos, que hay estos tipos de signos, pero acá se asocia pues la demencia, ¿no? Disautonomía encontramos, ¿no? Incontinencia urinaria, pueden preceder, pero con mayor frecuencia, ¿no? Puede haber hipotensión ortostática, estreñimiento, igual que la enfermedad de Parkinson, como vamos a ver más adelante, ¿no? En las próximas clases. El trastorno del sueño, por ejemplo, la somnolencia excesiva en el día, en el trastorno de conducta, ¿no? Problemas en el sueño REM sobre todo, ¿no? Si podemos hablar de un consejo aquí, podemos decir, en contraste con las alucinaciones de la enfermedad de Alzheimer, las alucinaciones de la demencia de cuerpo de Lewy se describen como benignas, a menudo consistentes en niños o animales. Los pacientes reconocen con frecuencia que se trata de alucinaciones más que creer que son reales. El diagnóstico diferencial, declinación cognitiva, que también encontramos en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Los síntomas conductuales, psiquiátricos, de incontinencia urinaria, ¿no? Que ocurre tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, el paciente tampoco tiende a mostrar fluctuaciones marcadas en el estado de alerta, ¿no? Y también afasia, apraxia, ¿no? Con la enfermedad de Parkinson, sí, puede haber, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Parkinson, porque ahí también hay demencia, ¿no? Solo que aquí estamos con los cuerpos de Lewy, ¿no? Problemas a nivel de la sustancia negra, sobre todo, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Igual que una parálisis supracortical progresiva, ¿ya? Las caídas repetidas, el síncope, la pérdida de conciencia transitoria, los ataques isquémicos transitorios, cardiogénico, hipotensión ortostática, la arritmia paroxística, finalmente puede haber convulsiones, lógico delirios de alucinaciones, ¿no? En investigaciones, las pruebas neuropsicológicas que podemos usar acá, una definición cognitiva global. La exploración cerebral podemos hacerlo con neuroimágenes, una tomografía, una resonancia, que nos va a mostrar, sobre todo en la resonancia, atrofia cortical frontal normal o generalizada también. La imagen del transportador de dopamina puede diferenciar de demencia de cuerpo de Lewy y enfermedad de Alzheimer. El Parkinson o la atrofia múltiple sistémica, ¿no? Otras pruebas auxiliares que nos pueden ayudar un poco más son las tomografías funcionales, un PET, un SPECT, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico definido es patológico. Esto lo hacemos post-mortem, ¿no? Porque muchas veces se lleva a confusión, que es Parkinson, demencia de Alzheimer, no, pero la conducta tampoco no es temporal, no tiene cuerpos de Lewy en la patología, sí, eso puede ir al cuerpo de Lewy, eso es lo que nos define. O sea, a veces hay un poco de confusión. Claro, ponemos síndrome demencial, pero estamos en duda si es cuerpo de Lewy o no es cuerpo de Lewy, ¿no? Tenemos que encontrar unos estigmas para decir, sí, esto va más al cuerpo de Lewy, ¿no? Porque tiene parkinsonismo, por ejemplo, ¿no? Pero ya la patología, estudio histopatológico se lo lleva todo, ese sí es esto, ¿no? Entonces ahí utilizamos diagnóstico de probable, ¿no? O posible, o ya histopatológico definido. Y finalmente, para terminar, hablamos de la demencia vascular, ¿no? Son los 4 tipos de demencia que hay, ¿no? Y la vascular, como su nombre lo dice, aquí debe haber seguramente una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Un problema vascular cerebral, ¿no? Entonces, esta demencia vascular es un síndrome adquirido de deterioro cognitivo caracterizado por un inicio súbito y la progresión gradual del déficit de memoria, ¿no?
Incidencia de 2.5 por mil individuos, prevalencia en el mundo occidental, bueno, está relacionado con las enfermedades vasculares, lógicamente. En la etiología y la fisiopatología, el sitio de la pérdida del tejido cerebral es una determinante, ¿no? Los infartos, las hemorragias, ¿no? ¿Dónde están situadas estas para poder, ¿no?, tener signos, síntomas? El síndrome de la circunvolución angular, por ejemplo, el síndrome de Germán, que incluye aquí encontramos acalculia, grafia, confusión de derecha a izquierda, agnosia de los dedos. Un inicio agudo de este síndrome puede resultar de la obstrucción embólica de la rama angular de la división inferior de la arteria cerebral media y puede estar acompañado de afasia fluente cuando está involucrada el área de Wernicke, donde la circulación temporal superior. Cuando hay compromiso del tálamo particularmente, ¿no?, dorso medial dominante que resulta de la obstrucción de las ramas talámicas paramedianas, hablamos del tálamo perforante de la arteria cerebral posterior, ¿no? Los núcleos caudado y globo pálido generalmente por obstrucción trombótico embólica de las ramas lenticulostriadas laterales que penetran en la arteria cerebral media, ¿no? El hipocampo generalmente para la obstrucción embólica de las ramas corticales. Los infartos o hemorragias múltiples pueden producir esta enfermedad, ¿no? A nivel cortical, subcortical pueden causar, pues, ¿no?, como amnesia, afasia, apraxia, agnosia. Los infartos comúnmente son el resultado del tromboembolismo desde el corazón o de una arteria grande. El arco aórtico, la carótida, la vértebra basilar, hasta las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores o sus ramas, pero también ser causados por la enfermedad de grandes vasos, ¿no? Hay una hipoperfusión, los infartos están a veces en zonas limítrofes y produciendo daño a nivel de la sinapsis que debe entre las neuronas, ¿no? El infarto difuso en la sustancia blanca, ¿no?, también descrito como la leucoencefalopatía arteriosclerótica cortical secundaria o enfermedad de Binswanger. Ocurre como áreas difusas o multifocales, a menudo periventriculares o de desmineralización pérdida axonal, gliosis, ¿no?, reactiva en la sustancia blanca, probablemente debido a la anoxia como resultante de los cambios arterioscleróticos, fibrosis de las arterias terminales perforantes, ¿no? Y esto cuando ustedes me están viendo, a veces viendo las placas de tomografía, resonancias, veo los ventrículos y unas hipodensidades ahí que están rodeando a los ventrículos. Este es un Binswanger. Probablemente este pacientito va a tener su demencia vascular cuando despierte más adelante, ¿no? Y algunos se asocian pues a enfermedades como hipertensión, tienen diabetes, ¿no? Y todo eso también hay que estar afrontando. Entonces se piensa que la causa de demencia, esta demencia, mediante la desconexión de las áreas corticales y subcorticales, pues no son las que están ahí eh, produciendo este trastorno, ¿no? Hay lesiones hipóxicas isquémicas, por ejemplo, la aterosclerosis de grandes arterias, la pared hialina del vaso pequeño, ¿no?, un microateroma, hipohidroneurosis, la embolia que viene desde el corazón, las angiopatías no ateromatosas, la degeneración granular en la media de las arterias pequeñas, las vasculitis a nivel cerebral, la disección mural, malformaciones arteriovenosas, la enfermedad hematológica como una trombofilia, lesiones hemorrágicas, no olvidemos, hemos hablado del hematoma sudural, que también acá puede estar presente, una hemorragia subaracnoidea con aneurisma de la arteria comunicante anterior, la hemorragia intracerebral. Todo esto pues nos lleva a este tipo de enfermedad, ¿no? Y los factores de riesgo para demencia vascular, aumento de la edad, ¿no? La historia anterior que tiene el paciente tiene hipoplejía. Muchas veces el paciente también tiene infarto al miocardio, ¿no? Otros factores de riesgo, si abrimos a esta enfermedad demencial, hay que incluir pues la hipertensión, ¿no? Un 60% de los pacientes. El tabaquismo, la diabetes, la hiperlipemia, abuso del alcohol, antes familiares, infartos corticales,
algunos de esos casos que hemos visto cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular. En la evaluación clínica, ¿qué debemos ver clínicamente? El deterioro intelectual, lentamente progresivo, ¿no? La historia que tenemos que hacer, ¿no? Los exámenes neurológicos, ¿no? También puede haberse examen neuropsicológico para ver la función cognitiva, ¿no? Y así diagnóstico diferencial con todas las otras demencias que hemos visto, ¿no? Entonces, y al final, el tratamiento es, pues, ¿no? Neuroprotectores y ver dónde ha sido el EBC qué parte del cerebro está comprometiendo para poder entrar en una serie de terapias neuropsicológicas, ¿no? A veces son mixtas también, o sea, se está metiendo el Alzheimer con la vascular, y hay que empezar con tratamiento también como si fuese un Alzheimer, ¿no? Bueno, vamos a tomar lista. Álvarez, Presente, Velasco, doctor. Presente.